Hola, a ver, el archivo en realidad es parte, como bien dijo Laura, de lo que ha sido mi experiencia laboral desde el año pasado hasta este. Vamos a empezar con un poco de la historia del archivo, y es que este archivo está insertado en lo que es el repositorio institucional de la universidad. El repositorio se inauguró, se lanzó en el año 2014, en noviembre. Y fue justo en este marco que la sección Lingüística y Literatura del Departamento Académico de Humanidades de la universidad aprovecha para, fomentar la creación de este repositorio también de datos, porque lo que pasaba es que en los últimos estudios que se habían hecho de lingüistas justamente de la misma universidad, estudiantes de pre y posgrado, se descubrió que al menos 37 lenguas peruanas ya se habían, de las 84 que existían, que estaban de alguna forma registradas, censadas, habían desaparecido 37 sin dejar ningún registro. Entonces, si teníamos las herramientas tecnológicas como para poder rescatarlas, conservarlas y difundirlas, ¿por qué no hacerlo, no? Y más aún respaldados con esto del movimiento Open Access, ¿no? De acceso abierto, de colaboración entre investigadores, aunque si bien es cierto que las personas que estudian lingüística o eso es un número muy extenso, sin embargo es una comunidad bastante fuerte en la cual se puede fomentar y puede llegar a difundirse bien esta información. Entonces, como les dije, el proyecto fue promovido por la sección de Lingüística y Literatura, basándose en una disciplina que se ha desarrollado en los últimos años en lingüística, que se llama documentación lingüística. Esto es precisamente aprovechar el trabajo de campo que hacen muchos lingüistas, porque hay algunos que básicamente trabajan en instituciones, en educación, ¿no? En estas cuestiones de enseñanza, pero hay otros que se hacen trabajo de campo y pues registran bajo diferentes modos, sea solo grabaciones sonoras, hay algunos que hacen videos. Se trató de registrar en todos los departamentos del país las diferentes familias de lenguas, ¿no? Entonces, esta documentación lo que hace es producir todo este tipo de estos archivos, ¿no? De datos para almacenar y que se almacenen a largo plazo. La recolección de los datos inicia cuando, en principio el trabajo ha sido básicamente cuando empezó fue por contactos entre los mismos investigadores, ¿no? Y luego ya se ha ido ampliando porque el archivo se ha ido haciendo más conocido. Entonces, a mí me gustó mucho trabajar en eso porque vimos desde un principio cuando solamente empezamos con 2 o 3 colecciones básicas y luego hemos avanzado hasta por lo menos unas 15 colecciones ya tenemos. Y bueno, la recolección, como les decía, empieza cuando se envía esta ficha, ¿no? Que ha sido diseñada justamente por las personas, los directores, directivos del archivo, ¿no? Que son profesores de la sección de lingüística, y en la cual se van a incluir todos los datos pues del investigador, la lengua, la situación sociolingüística, porque toda esa data también pasa a formar parte de lo que se ingresa como metadata en la web. Y además, aparte de esto, muchas veces el investigador envía su propia metadata, de la cual ya en este caso yo, que soy el personal que hace las actividades operativas de ingreso de los documentos, puede también servirse para llenar los campos de Dublin Core. Entonces, tenemos que en el archivo hay de todo tipo de formatos, ¿no? Que reconoce pues texto, imagen, audio, video, todos los tipos de registros posibles, ¿no? Y bueno, puede haber diferentes calidades y también de diferentes tamaños, extensión, porque hay unos que son más largos, otros que son más breves, algunas grabaciones, ¿no? Y esta es la portada, ¿no? Del archivo que está dentro del repositorio, si seguimos la ruta, ¿no? Dentro de lo que es el Departamento Académico de Humanidades. Y ahí podemos ver, bueno, algunas de las colecciones con las que empezamos, ¿no? Aymara de Puno, hay Culina. En este momento están
organizadas por lo que es la familia lingüística, ¿no? Porque en un principio estaban como que puestas simplemente por la zona donde estaban, por el nombre de la lengua, pero ahora se decidió para que estuvieran mejor agrupadas o fueran más de mayor y de más fácil alcance, agruparlas por familias, ¿no? Entonces, tenemos también la forma que ya DSpace ha definido, ¿no? Se puede listar por fecha de publicación, autores, títulos, ¿no? Y ahí esa es toda la extensión de todas las lenguas que están. Como les decía, por ejemplo, la familia Pano, son todas esas lenguas, que es la que en estos momentos hay ahorita mucha más data, mucho más trabajo de campo que se ha hecho, porque básicamente mucho de ese trabajo ha sido hecho por los alumnos en pregrado. Y es bien interesante porque lo hacen como parte de su trabajo de campo y luego de eso regresan al archivo para seguir haciendo su tesis y así, ¿no? El asunto es que se trate de utilizar y reutilizar, ¿no? Mientras mejor y más se utilice, mejor, ¿no? Cuando por esto es más que nada mostrarles cómo cómo se despliega lo que es el menú de lenguas por autor, ¿no? Y aquí lo que es lenguas por tema, ¿no? Los temas pues son elegidos o generalmente el mismo sistema también los indiza desde el mismo Dublin Core cuando nosotros ingresamos todo lo que es los nombres. Depende, ¿no? Por ejemplo, hay algunos que son los nombres pues por tema, hay algunos temas que son las zonas geográficas, ¿no? Como en este caso lo que dice, por ejemplo, Chocos, que es una parte del norte de Lima, a Zángaro, ¿no? Autobiografías, porque como les digo, de cada investigador, si bien todos hacen diferentes trabajos, todos hacen el trabajo de campo, en esencia es uno solo, ¿no? De recopilación de datos, cada quien por la misma naturaleza de la lengua lo hace de forma distinta. Por ejemplo, y ahora les traigo 3 casos, ¿sí? De los que yo trabajé, y en el primer caso es la lengua de señas peruana, que es la lengua oficial, ¿no? Creada por la comunidad de sordos en el Perú. Y esta investigación fue realizada por el profesor Rodríguez Mondoñedo, ¿no? Del Departamento de Humanidades, de la sección de Lingüística, y por ejemplo en este caso el profesor nos dio a nosotros todas las grabaciones y nos dijo, ¿no? Tengo esto, el material está así, y bueno, nosotros éramos los encargados de ver más o menos, de ver cómo podríamos disponerlo mejor para que sea más fácil, más accesible, porque eran una serie de videos de personas grabadas, y son como 500 o 600 videos, pero lo que nosotros hicimos fue disponerlos según la metodología que él había aplicado. ¿Qué decía la metodología? Son 3 sesiones, que es el mismo esquema que ven ahí, de sesión 1, 2 y 3, ¿no? Y cada sesión con diferentes personas estaba basada en un tema. Por ejemplo, la sesión 1 es solo nombres, estados y acciones. Entonces, todos los videos que están embebidos en ese ítem son solo para estudio. Por ejemplo, si alguien solo quiere saber de la lengua de señas peruanas, nombres, estados y acciones, solo se dedica a ver el ítem 1. Porque, o sea, en realidad hubiera sido bien fácil ingresar todos los videos bajo lengua de señas y punto, ¿no? Entonces, como hay algunos que de repente solamente quieren ver cuestiones de sintaxis, otras cuestiones, no sé, de significado, otros, ¿no? Entonces, en ese caso, siguiendo la metodología del trabajo está reflejada en la distribución del contenido de las sesiones, ¿no? La sesión 2, solo construcción de historias, y la sesión 3, diálogos, ¿no? Entre 2 o más personas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿no? Cuando ingresamos ya, este es el ítem, ¿no? Dentro del ítem es que están todos los videos, ¿no? Y siempre colocamos un resumen para que las personas si bien construcción de historias es un nombre que, bueno, describe qué podemos encontrar en él, siempre queremos asegurarnos de que el usuario sí o sí llegue a lo que está buscando, ¿no? Entonces, por eso siempre hay un resumen explicativo de lo que contiene la sección. La segunda sección se dedicó a la narración de historias, en la primera parte se hace esto, en la segunda parte aquello, ¿no? Y los temas, y bueno, de ahí viene el registro completo del ítem, que es más o menos así la distribución, ¿no? Entonces, todo es construcción de historias.
Y ese es, por ejemplo, un tipo de organización, ¿no? Esa le hicimos por la metodología del profesor, cómo hizo esto de los diálogos, construcción de historias y eso. La segunda, por ejemplo, es el quechua de Yauyos, que es una investigación de una lingüista norteamericana que es Aviva Schimmelman, que nos dio su colección. Y, por ejemplo, esta colección también está en otro repositorio, en una universidad norteamericana, pero tiene una distribución completamente diferente. ¿Qué se trató de hacer aquí? Aquí ella le daba énfasis a la variedad, entonces la variedad está relacionada con la zona. Entonces, ¿qué se hizo aquí? Se ubicó por zona, la división de aquí es geográfica, no es como la otra por la metodología, por el tópico, por lo que se quería, a lo que se quería llegar en eso. En este caso es por zona, San Pedro de Huarcapana, Lincha, toda la zona del norte, algunas partes del norte de Lima, porque el quechua de Yauyos está ubicado ahí, o digamos estas variedades se ubican ahí, y se trató de, como les digo, ubicar por la variedad geográfica. Entonces, si bien tenemos el tema genérico que es quechua de Yauyos, también tenemos quechua de Yauyos, pero de la variedad de San Pedro de Huarcapana, y solamente vas a encontrar grabaciones de San Pedro de Huarcapana, de esa variedad, solo variedades de Lincha, solo variedades de Chocos y así. A la vez que en este caso, por ejemplo, se tuvo que poner una ayuda adicional, porque para revisar algunos de esos archivos se necesitaba también un software llamado ELAN, y al que le pusimos ahí también el enlace, entonces podían ir directamente a esa página, ¿no? Las personas que, bueno, algunos que no lo tuvieran, y se podían apoyar de eso. Y encabezando, de hecho, pusimos la compilación de transcripciones, que es un documento bastante extenso, donde también por secciones geográficas está dividida, ¿no? Cada una de las variedades explicada, cada una cuenta con su transcripción, ¿no? Aparte de las transcripciones, que son las grabaciones sonoras, están los cuentos, historias, ¿no? Eso ya es algo escrito, los léxicos planteados por la misma Aviva Schimmelman y la gramática que ella plantea, ¿no? Entonces es todo el conjunto, son las grabaciones de las personas, ¿no? De los hablantes por zona, y es el estudio lingüístico de la autora, ¿no? La gramática, el léxico y los cuentos. Y finalmente, lo que es, en este caso, la lengua matsés, que pertenece a la familia Pano, ¿no? Que es una investigación que hizo también un egresado de la universidad, David Fleck. Y, por ejemplo, en el caso de él, él nos mandó más o menos en esta ficha, por ejemplo, que les mostré en el principio, nos describió cómo más o menos él había hecho la investigación. Entonces también ahí pudimos aplicar, digamos, esa figura que él nos mostraba o que nos envió para, en este caso, esta colección. Entonces, en esta colección simplemente dividimos en estos tres tópicos, que eran la historia, que es un libro que el autor escribió con 2 personas más de la comunidad, ¿no? Son todas las historias, todo lo que pudieron recopilar y ellos escribieron, ¿no? De los mismos nativohablantes, ¿no? Las narraciones y cuentos, que son las grabaciones ya de las personas, ¿no? Ahí hay videos incluso en esta parte, y el léxico, que es el que él plantea en base a esas narraciones. Entonces, si un lingüista quiere investigar, pues fácilmente accede a lo que es las grabaciones, ¿no? Entonces él mismo puede plantear su otro léxico, su otra gramática, pero también si quiere ver algo del léxico únicamente sin la necesidad de recurrir a las grabaciones, puede recurrir a lo que es el ítem del léxico, ¿no? Y va a descargar un documento que fue hecho por David Fleck. Y la última, que es también de la familia Pano, por ejemplo, que es Sharanagua, solamente está enfocada en lo que es datos para estudios fonéticos. ¿Por qué? Porque en este caso son grabaciones también, pero de lo que le llaman, son grabaciones de palabras que existen en todas las lenguas del mundo. Por ejemplo, las palabras como dormir, comer, mamá, animal, todas esas nombres. Entonces, eso sirve para hacer un estudio comparativo, ¿no? Entre lenguas, por ejemplo, de una misma familia, cuánto cambian, cuánto se asemejan, ¿no? Y en ese caso, como eran también más o menos un número regular de hablantes, se optó por simplificarlo a través de un archivo zip.
Entonces tenemos que se descargue ese zip, pero a la vez estamos descargando por lo menos unas 200 o 100, 200 grabaciones, ¿no? Que sirven, como les digo, para hacer este tipo de estudios comparativos, pero basados o para las personas interesadas en hacer estudios fonéticos. Lo importante del archivo, ¿no? Para resumirles ya, es que, bueno, y todos los que estén presentes, y si alguien también conoce a alguna persona que pueda aportarlo, estaremos felices de recibir su colaboración, es que de alguna forma se rescate, ¿no? Lo que es estas lenguas que son parte de la identidad de nosotros como peruanos y de difundirlas para que no queden en el olvido, porque hay algunas lenguas que gracias a este archivo se han salvado. Por ejemplo, el Isconagua, que es una de las colecciones, solamente tiene 5 hablantes, de los cuales 2 son personas mayores, las otras 2 o 3 son prácticamente hablantes también de otra lengua, de Shipibo, y ya se han olvidado de la otra lengua. Entonces es muy triste cuando muere algo así, habiendo las posibilidades de rescatarlo, ¿no? Entonces un poco como que para que esto surja, para que esto siga, les pediría también que lo visiten, no necesariamente esperen que sean solamente para lingüistas, o no, yo no lo veo porque esto solo es para personas específicas que van a estudiar esto o esto. No, también empápense, ¿no? El interés en realidad es para todo aquel usuario que quiera saber un poco más, o de por sí, ¿no? Que no sepa tampoco y que pueda de alguna forma ganar o interesarse por ello para nutrirse un poco de lo que existe en nuestro país, ¿no? Que muchas veces está olvidado, pero que gracias a la tecnología y a los medios que ahora podemos tener hemos rescatado, ¿no? Finalmente, el archivo es como que quiere consolidarse como esto, ¿no? Como una de las más importantes bases de datos de lenguas indígenas, ¿no? Para que refleje a la vez la complejidad de la realidad lingüística de nuestro país, ¿no? Gracias.